El ejercicio 1 nos dice, la intensidad de la fluorescencia de tripsinógeno en disolución acuosa de pH 3 varía con la concentración de O2 y de anión yoduro de acuerdo con los resultados recogidos en la tabla siguiente. Y luego nos pide calcular la constante de Stern-Bolmer en cada caso. Muy bien, para calcular la constante de Stern-Bolmer tenemos que tener en cuenta que la ecuación de dicha constante es intensidad inicial partida de intensidad es igual a 1 más la constante de Stern-Bolmer por la concentración del quencher, es decir, del agente extintor. Vale, para pasar eso a una ecuación que podamos sacar por regresión lineal, es decir, que nos quede una ecuación de I igual a más B por X, en donde I sería, en nuestro caso, I0 partido de I menos 1, y después del igual tendríamos a B, que sería la constante de Stern-Bolmer, por la concentración del quencher, que en nuestro caso sería nuestra X. Por lo tanto, vamos a hacer una tabla en la que por un lado tengamos las X, es decir, la concentración de dicho quencher, y por el otro nuestra Y, que sería I, intensidad inicial partido de I menos 1. Bien, tras haber hecho el cálculo de la regresión lineal con estos parámetros, nos sale que la constante de Stern-Bolmer para el caso del oxígeno sería igual a 8,707 litros por mol. Bien, en el caso del anión yoduro repetimos el procedimiento de hacer que las X sean la concentración de anión yoduro y que la I sea intensidad inicial partida de I menos 1. Y esto nos da una constante de Stern-Bolmer de 0,685 litros por mol. Bien. El apartado B del problema nos dice, sabiendo que tanto el oxígeno como el anión yoduro son efectivos agentes de quenching de la fluorescencia del triptófano y que el punto isoeléctrico del tripsinógeno es 9,3, discutir qué conclusiones cabe extraer de los resultados expuestos. Tenemos que tener en cuenta cuál es el punto isoeléctrico y el pH. Bien, el pH de la disolución es 3 y el punto isoeléctrico del tripsinógeno es 9,3. Como el pH es muy inferior al punto isoeléctrico, la proteína y los restos de triptófano accesibles, por tanto, tienen una carga neta positiva. En cuanto a la interacción electrostática con el yoduro. Bueno, al estar el yoduro cargado negativamente, el yoduro es repelido o atraído electrostáticamente. Dado que la proteína tiene carga positiva, existe una repulsión electrostática parcial, o el anión yoduro se acumula menos alrededor de los residuos fluorescentes. Y esto explica la baja eficacia como quencher, ya que solo tiene una constante de Stern-Bolmer de 0,685 litros por mol, es decir, una constante muy baja. Sin embargo, en cuanto a la interacción con el oxígeno es una molécula neutra y pequeña que se disuelve en medio acuoso sin sufrir repulsiones electrostáticas, de manera que su interacción con el triptófano es mucho más eficiente, colisionan más, lo que se refleja en una constante de Stern-Bolmer mucho más alta, de 8,707 litros por mol. La conclusión principal es que el tripsinógeno presenta un quenching mucho más efectivo frente a moléculas neutras como son el oxígeno que frente a aniones como es el yoduro en condiciones ácidas debido a la carga neta positiva de la proteína a pH de 3.